Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Diario Salud Dominicana en el Nuevo Diario TV. Hoy estamos aquí con ustedes, Miguel Sainz, María Santana, y tenemos a un invitado muy especial que es el neurólogo José Silies Ruiz, quien viene a hablarnos de la enfermedad del Parkinson a propósito de conmemorarse el Día Mundial de esta enfermedad en este mes. Bienvenido, doctor. El doctor cabe destacar que es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y actualmente preside la Comisión de Salud de la Academia Dominicana de Ciencias. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Placer, complacido de estar aquí con gente joven, inteligente y muy Ay, gracias. Gracias, bienvenido, doctor. Un placer compartir con ustedes esta tarde del miércoles y agradecido de recibir aquí al prestigioso doctor Silies, todo una institución de la neurología. Muy gentil, ustedes son muy gentiles. Y una figura en los medios también, ¿eh? Sí, comunicador también, con un programa de televisión que estábamos conversando, tenía... Fueron más de uno, fueron sí. 3 experiencias en televisión. O sea que vamos a esperar después feedback Claro. positivo del doctor. Bueno, más experiencia que nosotros mismos. Tenemos este tema tan amplio y apasionante, que es la enfermedad del Parkinson, que ha afectado a tantas personas en el mundo, y con todo el tiempo que se tiene estudiando, los avances encontramos que han sido, bueno, mi percepción, que han sido muy mínimos con el tiempo que se tiene tratando. Vamos a empezar por lo básico. En nuestro programa tratamos de informar al televidente desde el inicio de lo básico. Empecemos con qué es lo que es la enfermedad del Parkinson. Sí. La enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo cerebral. Es una enfermedad secundaria a una serie de deterioros dentro del cerebro, principalmente en unas vénulas. Hay unas avellanas allá adentro, en lo profundo del cerebro, que son los ganglios basales. Sí, nosotros trajimos unas imágenes también, unas imágenes de una parte del cerebro, que sea bueno para que ustedes lo puedan ilustrar. Exacto. Entonces, en la enfermedad hay 2 aspectos. Hay una sustancia fundamental para esa comunicación neurológica entre cerebro y músculo, cerebro, nervio, músculo, que es la dopamina. Entonces esa dopamina o es de mala calidad la formada por el cerebro, una dopamina que no reúne las calidades, o las células que las reciben, donde ella actúa, están alteradas, o sea, no las reciben adecuadamente. Y eso termina produciendo entonces esa enfermedad. Esta enfermedad fue descrita en el 1826 por Sir James Parkinson, un cirujano inglés. Pero ahí está la imagen, ¿verdad? En ese profundo, allá en esos ganglios basales profundos, esa comunicación, eso rosado, morado, rosado, es un detalle de lo que se llama la sinapsis. Los nervios no se pegan, los nervios no se juntan. Los nervios tienen una distancia entre uno y otro y funcionan en base a una comunicación química y eléctrica. Esa comunicación, en el caso del Parkinson, es esa sustancia llamada dopamina. Y esas son los ganglios basales que hablábamos, situados en lo profundo del cerebro, donde principalmente hay un área llamada sustancia negra. Esa sustancia negra es porque es muy celular. Es negra porque tiene muchas células. Entonces, a muchas células, esa área es proclive a que ahí es donde la dopamina hace su mayor efecto. Y en la enfermedad, como ese territorio se ha degenerado o las células que las reciben no están adecuadas para recibirla por el deterioro, entonces se manifiesta la enfermedad. Se presenta entonces la enfermedad de Parkinson. O sea que la dopamina es la causante. Exacto, la alteración de la dopamina, sea en su producción escasa o en su mala absorción de la otra parte, es la razón de la enfermedad. Ok. Doctor, ¿y esta enfermedad se hereda o se adquiere? Sí, no. Hay un componente hereditario importante, ya demostrado. Hay varios cromosomas que se han precisado
como elementos de herencia, pero sí, tiene un componente hereditario que no es dominante, o sea, no significa que el hijo de un paciente de Parkinson va a ser parkinsoniano por igual, pero puede ser el nieto. O sea, no es una herencia dominante. Hay factores genotípicos dominantes, por ejemplo, la cara del papá se parece al hijo, el hijo se parece al papá, al nieto, etcétera. En este caso no. En este caso no es dominante, pero sí tiene demostrado un componente genético. Hay más de un miembro, hay familias con más de un miembro con enfermedad de Parkinson. Usualmente se transmite a los nietos, no es que siempre, sino que... Es muy probable que si el hijo no padeció la enfermedad de uno de los hijos, el chance, casi un 75%. Es muy alto. Sí, es alto, lo puede padecer uno de los nietos. Doctor, y con todos estos avances que hay ya a nivel de genética, ¿existe alguna prueba que alguien que tenga la predisposición familiar pueda hacerse a nivel de esos estudios genéticos que se están haciendo? No, definitivamente sí. Se llama un mapa genético. El mapa genético dice hoy día que usted tiene el chance de padecer la enfermedad, una predisposición genética. El asunto está en, primero, a usted le informan que usted tiene una predisposición genética de padecer la enfermedad. ¿Y? De conocimiento general. Ahora se hace la prueba y... Es la cuestión. Entonces, en ese término, todavía no disponemos nosotros de una capacidad de manejo. De decir, bueno, vamos a quitar ese gen. Eso vendrá, ¿eh? Eso está a la vuelta de la esquina. Claro. Como ya tenemos el mapa. Eso es de curar, pero si me hago el mapa genético, ¿qué porcentaje dice, usted va a tener un 99% de probabilidades de que tenga la enfermedad? No, ya el adulto. Ya sale. Estamos hablando de mañana en la criaturita no nacida. Claro, pues yo me refiero a, por ejemplo, si ya yo sé que mi abuelo tuvo Parkinson y yo quiero asegurarme de que no tenga la predisposición. La información genética sí lo da. ¿Lo da? ¿Con qué exactitud? Con un 75%. O sea que es muy alto. Es alto. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, usted tiene una predisposición genética. Válido, ¿verdad? Esa predisposición genética le va a hacer a usted saber que usted va a padecer la enfermedad. Muy bien. Pero ¿qué hago? ¿Qué yo puedo hacer? Ahí es la pregunta. La pregunta, si yo tuviera esa respuesta, usted puede estar seguro que ustedes estuvieran ambos haciendo el programa en mi yate, en alta mar, en un yate de millonario, ¿no? Si fuera premio Nobel. No, honestamente no hay el chance de hacer la predicción. No es posible. Entonces, en esos términos, lo que se hace es que se trata de hacer un manejo temprano de la enfermedad. O sea, prevención. O sea, prevención puede haber, prepararte para la enfermedad o es hacer algo para que... No, es tratarla temprano. Porque a medicar lo más temprano posible el paciente, el chance de deterioro disminuye. Bueno, ahí vamos ahora a la pregunta que es, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad? Nos saltamos a toda la parte del tratamiento de enfermedad primero, y saltamos a la herencia. Antes de tratar al paciente, vamos a diagnosticarlo. Exacto. Claro, ¿cómo se diagnostica? No hay una prueba diagnóstica de Parkinson, no hay una resonancia magnética, tomografía, no existe una prueba que decir, bueno, un parcho, una sangre, un líquido cefalorraquídeo para determinar Parkinson, no. ¿Qué hacemos nosotros? Caso neurológico, que manejamos el Parkinson, hacemos un diagnóstico de exclusión. Por ejemplo, una persona que tiemble, está temblando de una mano, ese temblor de la mano puede tener 4 o 5 razones. La común, tiroides. Los problemas hormonales pueden producir temblor. Es un flapping tremor, es un tremor menos rítmico que el Parkinson. En el Parkinson es como si el paciente estuviera contando monedas y es mayor en reposo. Hay un temblor cerebeloso. El cerebelito atrás, si vemos la imagen gráfica del cerebro, vamos a decir dónde está ese cerebelo. Cuando usted va a tomar algo, hay gente que, exacto, ahí está, el cerebrito es lo bajo, ahí hay como un coliflor abajo, ¿no?
ese cloriforo oscuro, ese es el cerebelo. Entonces, ese cerebelo, cuando usted está enfermo, su cerebelo, cuando usted va a tomar algo, usted está tranquilo, pero cuando usted lo va a tomar, empieza a temblar. Entonces empieza a temblar. Es un temor de intención. Porque me imagino empieza la señal del músculo, del cerebro al músculo. Entonces el músculo no tiene el control. No tiene una señal adecuada. Cuando yo pongo mi mano así, ¿qué significa? Porque yo la puedo poner en reposo perfecto. Porque está actuando un paquete de músculo aquí y un paquete de músculo aquí en armonía. Si esos dos grupos, tanto el que me extiende como el que me flexa la mano, no se ponen de acuerdo, ahí viene el temblor. Entonces, eso es simplemente un no acuerdo de músculos debido a una alteración en la comunicación del cerebro del mensaje del cerebro nervio-músculo. Entonces está el cerebelo, está las tiroides, está lo que se llama el tremor familiar benigno. Hay familias enteras que tiemblan desde niños, desde pequeños, a los 10, 12 años empiezan a temblar esos muchachitos. Eso no es Parkinson, eso se llama tremor familiar benigno. Con la ventaja para ellos que no le dará Parkinson. El que tiene tremor familiar benigno es muy remoto que padezca la enfermedad porque se pasa temblando toda su vida, ¿no? Sí. Entonces seguimos en ese orden y van entonces los problemas locales. Por ejemplo, una lesión medular puede producir un cierto temblor por la incapacidad motora y sensorial. Una neuropatía periférica lo puede producir de alguna manera. Es decir, que nosotros en neurología, cuando hacemos el diagnóstico de Parkinson, lo que hacemos es un diagnóstico de exclusión. Van descartando todo. Vamos descartando, se estudia el paciente con resonancia magnética, se estudia el paciente con electromiografía, se estudia el paciente en su eje hormonal, las pruebas tiroides, etcétera, etcétera, y se determina, bueno, vamos a iniciar el tratamiento. Entonces, el paciente que tiene otras formas de temblor no responde también al tratamiento antiparkinsoniano. Porque entonces todavía estamos buscando todavía si el paciente tiene Parkinson, usando los tratamientos de las otras enfermedades. Exactamente. Entonces hacemos un diagnóstico de exclusión. En ese orden, damos al paciente el tratamiento antiparkinsoniano y el paciente mejoró. ¿Qué garantiza eso? Que ese paciente tiene la enfermedad de Parkinson. Claro, la clínica sigue siendo lo más importante. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman signos duros y signos blandos de Parkinson. Por ejemplo, una persona que pierde el olfato, ¿verdad? Aquí está, ese es el Parkinson. Fíjese bien que ese primer paciente todavía camina, pero va perdiendo la gracilidad de movimiento. Uh-huh. Eso es rigidez. Es un signo importante en la enfermedad de Parkinson. Todavía ese paciente no ha temblado, pero se está poniendo rígido, se está como robotizando. Pierde la gracia de los movimientos. Él camina y camina, pero ven acá, ya, fulano no camina, cambió el cuadre. El marco, el porte le cambió, se le puso rígido. Avanza la enfermedad y se cae en esto que está ya el paciente ya muy enfermo, que es la tifosis. El paciente se joroba. Claro, avanzando la enfermedad termina tan jorobado que involuciona en una cama invalidado. En este caso ya es la parte terminal de la enfermedad. Sucede que el Parkinson en un 20% se llama Parkinson Plus, Parkinson más o Parkinson acompañado. Y felizmente son los menos, porque produce una forma de demencia tan mala o peor que el Alzheimer. Entonces este paciente tiene severos temblores más el deterioro mental. Entonces es muy dolorosa la enfermedad en esos que hacen el Parkinson Plus. El paciente se demencia. En cuestión de 3 o 4 años ese paciente está en Nueva York. Doctor, ¿y a qué edad suelen presentarse más los síntomas? ¿En infancia? Un precedente exacto de la es edad. Una enfermedad después de los 60 años, principalmente. Okay. Hay Parkinson juvenil. Pero tantos jóvenes que uno, famoso que uno ha visto, por ejemplo, Michael J. Fox, es un caso... Bueno, que uno lo ve joven, pero sí, por la película. Tiene 50 y tantos. Sí, tiene 50. O sea... Y tiene tiempo y ha sido funcional. Hay un Parkinson juvenil. Aunque déjeme decirle que en un documental que vi una entrevista que vi de él, si usted se fija en las películas que son iniciales, en la forma de él tenía ya los síntomas. Exactamente. Fíjese bien que
ahora él ha perdido la expresividad. Sí. O sea, se produce lo que se llama la cara de máscara. El paciente queda como una especie de máscara que no ni ríe, ni llora, ni expresa nada. O sea, no puede expresar su sentimiento porque los músculos, lo que se ponen tensos no solamente son los brazos y piernas, son todos los músculos. Y muchos aportes que está haciendo, volviendo con Michael J. Fox, a la investigación. Entonces, es lo que tú decías ahorita, pero antes de la investigación tenemos que ver lo práctico. Claro. O sea, cómo nosotros día a día hacemos un diagnóstico de Parkinson. Ya decíamos, es un diagnóstico de exclusión. Entonces, ese diagnóstico de exclusión tiene que hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una vez usted le dice al paciente, mire, usted tiene, es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que va a dañar cerebro, es una enfermedad que usted se va a invalidar. Óyeme, no son buenas noticias. No son buenas noticias. Para nada. No es una buena comida, no es comprar carteras. Para el paciente y la familia. Claro. Exacto. Entonces se inicia un proceso donde evitar que el paciente se deprima, porque eso empeora la enfermedad. Entonces, la actitud de vida. Y estamos hablando de dopamina, doctor. Eso me llamó la atención. La dopamina está en todas cosas, en la risa, en hacer el amor. No, la dopamina está es una droga natural. En los neurotransmisores de la felicidad. Que se producen en la felicidad. Entonces, ¿qué le pasa al paciente con Parkinson? Como tiene un trastorno de esa sustancia, el paciente es muy proclive a la depresión. Claro. Se amarga, se entristece, se aísla. No, yo no puedo salir. Pero la falta... Ahora tengo yo la confusión. ¿La falta de dopamina genera la enfermedad o tiene más predisposición? Cuando tiene Parkinson, tiene más predisposición a perder la dopamina. La pregunta es muy buena. La alteración, tanto en la producción como en la percepción, ahí está. Ahí está la sustancia negra. Esa sustancia negra es la que principalmente se daña en la enfermedad de Parkinson. Entonces, esa sustancia, fíjese bien, que la dopamina se produce en esa parte del cerebro. Principalmente. Hay mucha la mayor parte de la dopamina se inicia en el tallo cerebral, que es el inicio de esa sustancia negra. Ahí es en esa área que se produce. La mayor cantidad. Después va siguiendo al cerebro, a los ganglios basales, sube a los ganglios de arriba, va entonces a la parte hipocámpica, que es de memoria, y luego llega a la corteza para hacernos felices. O sea, esa plenitud, esa alegría de un buen momento, de una satisfacción plena, está cargada de dopamina. Entonces, en ese paciente que está alterada su producción o alterada su percepción de las neuronas que son encargadas de usarla, entonces lógicamente estará triste. Y entonces, doctor, ¿cómo se trata un paciente? Bueno, ya vamos a entrar al tratamiento en esa etapa. ¿Qué tratamiento lleva un paciente que ya descartamos todas las otras posibilidades de enfermedades? Ya sabemos que Parkinson tiene enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Ahí entonces le damos sustancias que eviten que esa dopamina se deteriore y sustancias que mejoren la percepción de la dopamina. La comunicación entre los nervios. Es en dos vertientes. Que la dopamina que se forme sea buena. Y la producción de la dopamina. La producción de la dopamina y que la neurona encargada de recibirla se pueda transmitir. Exactamente, aumente, no se deteriore. Exacto. Porque lo que pasa es, yo tengo dopamina, pero no tengo... No hay donde esa dopamina actuar. Exacto. Entonces, o esta deficiente y esta que no recibe, las dos son peores, las dos son malas, perdón. Sí. Entonces, eso es lo que produce la enfermedad de Parkinson. Entonces, doctor, ¿con qué se medica a un paciente? Hay varias alternativas. ¿Con pura dopamina? ¿Con risa se puede...? No, jamás. No, fíjate bien, el paciente cuando está feliz, está alegre, le disminuye todas las manifestaciones del Parkinson. Un paciente animado, en buen ambiente, tranquilo, relajado, tiembla menos. Cuando él está en estrés, en tensión, le entra el temblor, la rigidez y se ponen peor. ¿Qué significa eso? Que su dopamina le ha aumentado. Entonces, si esa dopamina aumenta en los momentos de felicidad, a ese paciente hay que propiciarle y procurarle momentos de felicidad. Es decir, la forma natural. Es decir, que el ambiente también donde esté ese paciente va a influir muchísimo. Es esencial, tanto como la medicación. Óyame bien, no solamente para el Parkinson, sino para cualquier otra enfermedad.
Y máxime estas enfermedades crónicas degenerativas que van progresando y deteriorando el paciente. Ese paciente que está solo o está pateado por los hijos, pateado por el vecino, pateado por la esposa o la esposa pateada por el marido, ese paciente se va a enfermar 10 veces más malo que el que está recibiendo cariño. O sea, por eso es tan importante el amor. Cuando usted le dice a un paciente con Parkinson, con Alzheimer, con cualquiera de los procesos degenerativos cerebrales, mira, viejo el diablo, que tú sí molestas, óigame, usted lo está matando. Usted lo está llevando a que ese paciente, lo poco que le queda de su estima personal, se le diluya. Ya yo no hago nada vivo, ¿qué yo hago? Ya. Entonces, ese estado depresivo empeora la dopamina y empeora el paciente. Al contrario de los momentos de alegría, que tú lo llevas, que tú lo traes, que tú lo quieres, que tú lo mimas. Entonces el paciente que está inexpresivo, el paciente que no tiene la gracilidad de días antes o años anteriores, innegablemente que se va a sentir halagado, se va a sentir feliz. Por eso es fundamental el cuidador. El cuidador, pero no es para el Parkinson, es para todas las enfermedades. La receta se le da a la familia, no solamente exactamente. Claro. Entonces, esa familia tiene que participar de manera activa, porque no es una enfermedad que tenemos una cura, no tenemos una cura para el Parkinson, no existe. Entonces tenemos... Todavía tengamos esperanza. Mañana la tendremos, pero todavía hoy tenemos que usar es un cóctel. ¿Qué sustancia se le medica a un paciente con Parkinson? Bueno, depende del estadio donde usted lo reciba. Por ejemplo, en un estadio temprano, usamos el Pramipaxol, ese medicamento de los doctores Mayen Guerra. El componente es Pramipaxol. Pramipaxol. Sí. ¿Es una fórmula exclusiva? Exacto. Para el Parkinson temprano, porque tiene escalones. Eso que hace lo que hace es mejorar la producción de dopamina y evitar que las células se sigan deteriorando. Exacto. Pasado ya una segunda etapa, ya el paciente progresa, ya el paciente está más rígido, está más tembloroso, entonces usamos la levodopa. Esa levodopa actúa por igual en las dos vertientes, pero ya con un poquito más de energía. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que hacerlo en escalón? Levodopa. Porque todas esas sustancias tienen efectos secundarios. La única medicina que no tiene efectos secundarios se llama un vaso de agua pura. Después y la risa. No, la risa es la mejor medicina. Claro. ¿No? Para de todos los tiempos. Es para todos los tiempos. Pero si no se maneja adecuadamente, el paciente se deteriora de forma tal que se convierte en un dependiente en muy pocos años. Normalmente, doctor, la enfermedad en sus diferentes etapas, hay un estándar, por ejemplo, de que alguien si lo diagnostican con Parkinson, o sea, se descubre que tiene Parkinson, ¿qué tiempo más o menos se tiene antes de un deterioro? Es absolutamente particular. No hay un patrón. Cada paciente, tú pones un paciente en la medicación y hay pacientes que resisten meses y años. Bueno, y hay otros que Michael J. Fox tiene casi 20 años que le diagnosticaron. Y fíjate que lo único que sí tiene es un poquito de diskinesia, que es uno de los efectos secundarios ya de la medicación. Sí. El paciente hace unos movimientos que nadie lo puede hacer sano, o sea, son unos movimientos como de danza, y es producto de esa diskinesia secundario, primero la enfermedad y después secundario la medicación. Doctor, también estuve leyendo, y es bueno que abundemos del tema. Ahora en un par de meses hacen legal en Canadá el uso de los componentes derivados de la marihuana para los tratamientos tanto medicinales como recreativos. Parece que lo van a aprobar para ambos en Canadá.
Pero con eso hay mucha noticia en internet cuando estuvimos investigando y vi que hay mucha gente usando tanto legalmente como vi una madre la pobre con un niño que tiene Parkinson y la mejoría se ve. O sea, es una percepción inmediata, increíble. En la epilepsia. No, lo vi con Parkinson. No, en los adultos usan. Lo que pasa con estos medicamentos o con estas la pregunta es, porque es lo mismo, y hace sentido si es la dopamina, por los efectos que trae. No, es lo que vemos. O sea, las drogas de placer aumentan la dopamina. Claro. Y la dopamina hace sentido, es un sentido. Claro. Lo que pasa es que esto es una síntesis de la marihuana. Sí, hay medicamentos para eso. Es medicamentoso. Sí, es un medicamento. Lo que estoy hablando. Ya no es la droga. En el caso de esta madre, ella lo hace ilegalmente, y de hecho el reclamo era eso, que ella lo hacía ilegalmente, porque cuando ella trataba al niño, tenía una mejoría, que ninguno de los medicamentos que le estaban dando hacía. ¿Qué pasa con esos medicamentos o con esas que ella lo estaba haciendo ilegal porque no tenía otra forma y le estaba funcionando? Claro, estaba desesperada. Pero claro, me imagino que si hubiera tenido acceso a una medicina del derivado, lo hubiera podido utilizar. Entonces, ¿qué hay en esos desiertos de lo que existe, si usted tiene algún conocimiento? Sí. No, realmente al final no hay todavía un rigor científico que pueda uno decir, bueno, se probó esto, se hizo una investigación formal a doble ciego, etcétera. No existe. En epilepsia sí, pero los resultados son muy inconclusos. O sea, en algunos pacientes sí, y en otros pacientes no. Entonces, esas alternativas terapéuticas de que a un grupo sí y a otro no son fiables, o sea, no son seguras, porque se supone que esta medicina verde que sirve para la gripe, mejora la gripe del chino, del suizo, del inglés, del alemán, del africano. O sea, tiene que ser igual. Universal. Y en el caso, doctor, ya hay que uno de los argumentos de esta madre, ella decía que los medicamentos que le habían indicado no le hacían efecto al niño y que sí. Entonces, ahí, porque el argumento que le dieron a ella, que esos medicamentos que le estaban dando al niño podían hacer el efecto o no hacer el efecto. Entonces, eso se extrapola a los medicamentos que se hacen en los adultos también. O sea, si te dan un medicamento para el Parkinson, ¿te funciona 100%? ¿Te ha comprobado que le funciona a todo el mundo igual? Sí. ¿O tiene sus excepciones? Una vez cuando en la industria farmacéutica un producto sale al mercado, está comprobado que sirve para todo el mundo. Claro, cada paciente es un caso particular. Claro. O sea, tú tienes pacientes que te hacen efectos secundarios al año, a los 6 meses. Y para el neurólogo es un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué no tiene? Se le acabó las armas. Tenemos 6 o 7 alternativas que cuando tú las utilizas todas, ¿con qué me quedo? O sea, y todavía la cirugía de Parkinson está todavía... Esa era otra pregunta que vi también. Tuve que buscar como la 8ª página de resultados porque está muy candente el tema ese. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tomas un paciente joven, 40 años con Parkinson, donde la principal manifestación es temblor. A ese paciente tú lo sometes a una cirugía y el paciente va a recibir un gran beneficio. Pero ese es un paciente seleccionado, ese es un paciente joven, ese es un paciente con una predominancia sintomatológica. Bueno, ahora vamos a todas unas inquietudes con el tema de la cirugía. Estamos hablando de la base del cerebro, si mal recuerdo. Sí. O sea, la cirugía, ¿en qué consiste el procedimiento de la cirugía del Parkinson? O se hace la ablación del foco, de esa sustancia negra, se le pone allá una electricidad y se quema esa parte para que regenere. Okay. O sea, un tratamiento invasivo. Segundo, se llevan unos electrodos a ese mismo territorio de la sustancia negra, se depositan en esa parte del tallo cerebral, se saca y se le lleva a una batería. Una batería. Y que me pareció curioso, parecía como un marcapaso. Es un marcapaso. Sí.
Es una especie, porque va a ser el mismo efecto. Cuando una ese paciente descarga eléctrica. está depletado o que se sienta muy rígido, él pincha, va el estímulo eléctrico al produce dopamina. Y estimula la glándula. Y la glándula va a producir dopamina. Hay una tercera cirugía, ¿verdad? Que ya tiene, que es, esa no tuvo el efecto, que era llevar células embrionarias al nicho de esa lo que llaman células madres. Células madres, sí, son células de replicación, células madres. Hace sentido también si regenera. Si está dañado, claro. Usted le pone las células madres directas ahí, no esas que se ponen por sangre. Sí. No, tienen que ser células embrionarias del feto. Se usaba la del fetos muertos, ¿no? Y se lleva al sitio. Pero esa no prosperó. La cirugía de epilepsia que mayor éxito tiene, pero todavía es prohibitivo, es muy costoso, es la de los electrodos puestos directos en el territorio donde se secreta. Me suena complicado eso, una operación en el cerebro, la base del cerebro. Oye bien. ¿Por dónde, doctor? Usted le está poniendo, no, por aquí atrás. Usted entra por ahí atrás, el neurocirujano entra por ahí atrás, le pone al tallo unas plaquitas ahí, baja el sistema eléctrico y se estimula el territorio de producción de la dopamina. Doctor, ¿y qué tan efectiva es ese procedimiento? ¿O depende también de los pacientes particularmente? Depende de 3 factores. Pacientes muy escogidos, que solamente tengan una sola sintomatología, a preeminencia. Segundo, pacientes jóvenes, cuarentones, cincuentones. Y tercero, el alto costo. Y el cuarto elemento, que la mejoría es temporal. Claro, hasta que me imagino que porque se va desgastando la comunicación entre las conexiones. En el territorio donde se depositaron los electrodos, va degenerando y llega un momento en que no hay células ya productivas. Entonces usted no puede volver le operamos el lado izquierdo, vamos a operar el lado derecho. Óyame, estamos hablando de abrir cerebro, o sea, no estamos hablando de... Claro. De la cuando vi sí, es algo muy complejo, ¿no? Entonces, no me imagino por dónde. Es muy complejo. La cirugía no tiene el éxito que uno quisiera que tuviera, ¿no? Porque que mejor para uno mandar al paciente al neurocirujano y curarle el Parkinson. No, entonces cada vez que salen los periódicos nueva cura del Parkinson, óyame, la cantidad de llamadas y pacientes, doctor, mire, usted no le... Sí, no, pero es que esa información no es correcta, o sea, no se da plena. Ojalá y lo fuera. Ojalá. Pero usted se imagina que mañana los millones de pacientes con Parkinson en el mundo se pudieran operar y se pudieran resolver. Hablando de millones de pacientes, doctor, ¿qué tan común es esta enfermedad? Mundialmente y en el país. En la República Dominicana, de acuerdo a estadísticas similares a otros países, Cuba, que tienen estadísticas, los colombianos también tienen estadísticas válidas, los boricuas puertorriqueños tienen estadísticas en Parkinson. Que son similares al, digamos, como la etnia, somos primos hermanos. Sí, vamos por ahí. Somos las mismas mezclas. Se plantea que son unos 40 por cada 1000 personas de más de 60 años. O sea, unos 40 por 1000. Es mucho. Es mucho. No, aquí hay mucho Parkinson. En el país hay mucho Parkinson. Muchos no diagnosticados, otros mal manejados, otros ocultos que no van al médico, que no se atreven por las circunstancias, que uno las entiende, ¿no? Costos, la medicación no es tan económica. Claro, tenemos productos de laboratorios dominicanos de mucha calidad que compiten con el costo. Sí, hay muchos laboratorios dominicanos que están haciendo buen trabajo. Muy buen trabajo. Entonces, y lo están regulando. Sí, no, claro. Están regulando muy bien. Tienen la bioequivalencia, ¿no? Tienen las referencias de internacionales, lo cual nos permite la calidad del proceso. Y eso en verdad hace que el medicamento sea accesible a gran parte de la población. Y en cuanto a la cobertura, doctor, del sistema de seguridad
nacional. ¿Tiene cobertura? Tenemos suerte, sí. ¿Está dentro de las enfermedades catastróficas, por ejemplo? No llega a ser catastrófica. No está no es catalogada. tan costoso. La enfermedad de Parkinson no quiebra una familia. La pone estrecha, pero no la quiebra. Sí. O sea, como sería un cáncer, como serían otras enfermedades. Pues tienen decente cobertura de las partes que son catastróficas. Sí. No, tenemos la dicha de que hay alternativas terapéuticas que son manejables. Claro, estamos hablando de un presupuesto promedio, clase media. Sí. Porque usted que no es la mayoría de la Si es una familia población. que no está en esa categoría. Muy humilde, no es 90% de la población exactamente, dominicana. esa familia humilde con un paciente con Parkinson a veces no toma la medicación, la toman a medias. Ay, doctor, yo bajé la dosis que usted me dio. Óigame, póngase en su lugar, o sea, es que no puede. Claro. Sencillamente, entonces, pero los seguros cubren, felizmente las aseguradoras cubren esto, SENASA lo cubre 100%. Es decir que... Todo el proceso, o sea... Todo el proceso, sí. Hasta el paciente encamarse y ya terminar invalidado, ¿no? Porque pasa de rigidez, dificultades para la escritura, dificultades para la deambulación, silla de rueda y luego pasa a encamarse el paciente. Doctor, quería volver al tema de cuando hablamos al inicio de las pruebas genéticas y identificar que ya uno tiene la predisposición. Por ejemplo, ha sido muy conocido en la prensa que con esas mismas pruebas, por ejemplo, la gente que sufren, tienen predisposición de cáncer de seno, por ejemplo, y dicen, sí, usted va a tener cáncer de seno, es 100% una seguridad. Deciden, por ejemplo, hacerse una mastectomía y eliminar los riesgos. En el caso de que salga la prueba positiva de Parkinson, ¿qué es lo recomendado para que esa persona implemente en su estilo de vida que pueda prevenir, pero por lo menos aminorar los efectos? Yo entiendo la pregunta. Sí. Y llevar esa sentencia. Penosamente, el cerebro humano es como una mujer. ¿Cómo son tenga cautela, doctor. Las damas son en ese blanco y negro. Sí. En el amor. Cuando aman, blanco, soportan todo, son capaces de sufrir los mayores conflictos y salen airosas, seguidas, enamoradas de su caballero. Cuando es negro, usted le compra un castillo de oro. Cuando usted le va a entregar la llave, quédese con su llave, que yo me voy. El cerebro es blanco y negro. El cerebro o es sí o es no. Pues no. El cerebro no tiene puntos grises. ¿Sabe que los hombres tenemos grisitos y más grises, menos grises? No, yo la voy a querer después, yo la puedo querer más tarde. O yo voy a tratar, o qué sé yo. Yo no me atrevo a hacer el comentario sobre lo de la mujer porque después... No le conviene, no le conviene, doctor. No le conviene. Pero el cerebro es necio. El cerebro no deja pasar nada. Por eso se hace tan difícil la investigación de los problemas cerebrales. Porque en mi ignorancia, en mi visión de paciente, yo diría, bueno, si el problema es la dopamina, la producción de dopamina, ¿qué yo podría hacer para seguir produciendo dopamina? Entonces tal vez buscaría remedios naturales o ejercicio o meditación. No, óigame bien. Algo que me incentive la producción de dopamina. Me preguntan, ¿no? Un paciente con Parkinson, un paciente con Alzheimer, la primera pregunta que hace el hijo o la hija es esa, ¿no? Doctor, ¿y yo? ¿Dónde voy? ¿Qué me queda? La vida sana, sí. No estar expuesto a tóxicos severos, insecticidas, plomo, etcétera, sí. El ejercicio, por ejemplo, también sube la dopamina. No. Sí, consejos generales de buena vida. De vida saludable. Vida saludable. Y lógicamente que eso va a ser superior a que usted ande dando su humo todas las noches, que usted esté usando droga todas las noches, que usted esté fumar la juca todas las noches, fumando juca, fumando aquello, fumando lo otro. Lógicamente, usted se está intoxicando, no para el Parkinson, no, para cualquier enfermedad. Eso es malo para el corazón, es malo para el cerebro. O sea,
lo que atrofia el cerebro, todo lo que atrofia el cerebro, empeora la enfermedad. Claro. Porque usted lo que está es ayudando a que ese cerebro se dañe. Entonces, un cerebro dañado es un caldo de cultivo para todas esas enfermedades. Incentivar las interconexiones en el cerebro. Claro. O sea, yo he ido, para el Alzheimer yo he escuchado, bueno, la gente diciendo... No, está demostrado. De, por ejemplo, hacer crucigramas, hacer ejercicio de cerebral para la memoria. Todo lo que rete al cerebro a pensar está demostrado. Y algo que es importantísimo, ahora acaba de salir la última publicación en el Journal de Neurología norteamericano, es la socialización. Que sube la dopamina también, ser parte de un equipo. Cuando tú estás en un grupo, una buena cena, tú compartes una cena agradable, tú al otro día dices, pero qué bien me siento, qué bien la pasé. Y si estaba cansado, como hasta se le olvida, ¿verdad? No, se le olvida el cansancio, porque esas sustancias de la felicidad se han incrementado. Está la dopamina, está la adrenalina, y hay una mayor de todas, que es más potente que todas, que es la oxitocina. Esa oxitocina es la droga de la mansedumbre. Cuando una madre está en labor de parto, la oxitocina baja. Dolor. Cuando nace el niño y le entregan a esa madre su niño en brazos, esa oxitocina se dispara. Se dispara al máximo. Se fueron los dolores, se fueron las tragedias, se fueron las angustias, y esa paciente plenamente feliz. Se plantea que si los narcotraficantes, los fabricantes de drogas pudieran sintetizar la dopamina y máxime la oxitocina, pudieran crear una adicción a una persona en menos de un mes. Lo hacen adicto en menos de un mes. Bueno, de hecho, todas las adicciones adicciones per se, se crean precisamente el paciente buscando placer. Oh, claro. La adicción al juego, el juego te eleva la dopamina. Exactamente. La comida te eleva la dopamina. Todos esos placeres que tienen te crea un solo dependencia. sitio en el cerebro. Todos esos placeres, juego, enamorarse, trabajar, el juego. Hay que trabajar con un trabajo que te guste. No. Claro. Vamos a aclarar eso. Hay gente que va a los trabajos de espalda. No vengo aquí porque obligado. Tengo un empleo. Estoy aquí pues no puedo hacer otra cosa, entonces me estoy ganando para comer. No, ese paciente no está disfrutando ese trabajo. O sea, claro que no. Cuando usted encuentra algo que le gusta, que usted siente regocijo interior, que usted siente una alegría. O sea, de que la felicidad tiene 5 I's. ¿Cuáles son las 5 I's de la felicidad? Íntima. Nadie va a sentir felicidad por usted. Intransferible. Usted no me puede transferir felicidad a mí. Te voy a dar 5 libras de mi felicidad, María. No. Yo la acepto. Inmediata. No. Vamos a ser felices mañana. ¿Y si usted se muere esta noche? ¿No hay mañana? Exacto. Entonces, la más importante de las IES es que es indescriptible. ¿Qué es la felicidad? Este momento yo hablar de Parkinson, que me gusta el tema, que me fascina el tema, que me recuerda a mis años en Londres con McDonald Chrysler, mis profesores queridos. No. Y sí. Entonces, este momento son momentos que son placenteros. Primero estoy desempeñando una labor que me encanta, que es la docencia. Porque magistral, doctor. Tengo una mala herencia de parte y parte, de la parte materna y de la parte paterna. Entonces no me puedo negar. O sea, fíjate que hay familias enteras que son brutas. El abuelo bruto, el hijo bruto. ¿Quién va a ser inteligente? Son brutos todos. Hay familias que son sinvergüenzas todos. El abuelo un sinvergüenza, el hijo no puede estar en serio. Entonces, es muy difícil, es un reto. No es un reto. Hay otras familias que son inteligentes. Inteligente el abuelo, el papá. Entonces, de eso se trata. Hay una genética que es indefectible. Usted se parece mitad a su papá y mitad a su mamá. Hay personas que penosamente se parecen al vecino. Pero son los menos, esos son los menos. Esos ya son casos muy excepcionales, que son los menos. Volviendo al Parkinson, esta enfermedad, mientras más temprano diagnóstico,
inicio de tratamiento, el chance del deterioro es menor. O sea, ya cuando el paciente llega a usted en una etapa 2 de la enfermedad, 2 y algo, es un poquito tarde. Pasa con el Alzheimer por igual. O sea, a más temprano diagnóstico, inicio de tratamiento, el chance de que se deteriore es menor. Doctor, entonces, ¿qué debe estar alerta una persona? ¿Qué signos serían de alerta para una persona que pueda entender que tenga Parkinson? Primero lo hereditario, me imagino que sí, es lo esencial. Hay una historia en la familia. Eso es lo primordial. Yo tenía un tío que temblaba. O sea que ya hay que tener precaución. Entonces, esa persona que tenía esa descendencia, ¿qué otra cosa debe de hacer? Le empieza a fallar. Estar alerta. La primera alerta fue el olfato. A disminuir el olfato. O esa paciente le empiezan a rebotar los cheques del banco, teniendo fondos. Pero ¿y por qué? No, yo tengo fondos. La firma le va a cambiar. Bueno, eso va a ser difícil porque ya poca gente hace cheques. No, ya los cheques pasaron a ser obsoletos, ya hay unas tarjetas de crédito. Sí, en las firmas. Claro. En la firma uno se puede dar cuenta. En la firma sí, en la firma el paciente se da cuenta. Empiezan los temblores pequeños, o empiezan, la gente le dice, pero tú estás perdiendo, tú estás como lento. Sí. El paciente se enlentece en su forma. O sea, el tipo que era medio rapidito, como que va bajando. Es como si envejeciera temprano. Porque los viejitos, ¿verdad? Pasa el tiempo, ya. Yo no tengo la agilidad de los 20 años, lógicamente, ya tengo más de 15, ¿no? Entonces ese fenómeno de enlentecimiento es propio de la edad. Pero cuando eso acontece, y hay otro aspecto importante que yo quiero resaltar, eso es de que el dolor articular, reumático, son las articulaciones. Sí. En el Parkinson hay un dolor que es en el músculo. En el músculo de los brazos. No, de los brazos de todas partes. De todas partes. Es un dolor. El paciente dice, doctor, me duele, es adentro, es el hueso que me duele. No es el hueso, es el músculo. Entonces, esas son manifestaciones tempranas de Parkinson. Ok. O sea, eso hay que estar alerta. Vamos a ver si tenemos unas preguntitas por ahí. Así es. Bueno, Yajaira Cruz dice, pero ¿cuáles son los medicamentos que cubre Senasa? Porque mi padre tiene Parkinson y utiliza Pecamers, Eudopa, entre otras, y ninguna es cubierta por el seguro. Bueno, doctor. Ahí hay una pregunta. Esa es una pregunta. ¿A dónde puede ir esa paciente a buscar ayuda? ¿En el mismo Senasa? En el mismo Senasa. Sí, ya. En el mismo Senasa, que insista, porque debe ser cubierto. Debe ser cubierto. Y esa medicación se puede conseguir, no tengo la certeza absoluta, pero se puede conseguir en la botica popular. Pero Senasa debe cubrirlo. Bueno, pues atente a esa paciente y que se dirija, llame a Senasa, que tiene una buena atención al cliente. Que haga el esfuerzo, o se dirija. Que insista. Y se dirige, se vaya con su expediente allá. Claro. ¿Las otras preguntas, entonces? Bueno, vamos a ver si tenemos otra por ahí. Lisbeth Portorreal, ¿en algunos casos avanza la enfermedad más lento que en otros? Sí, legalmente que cada caso es particular. Hay pacientes con Parkinson que tienen conmigo 20 años de Parkinson. Y hay otros que en 3 años. Y viven una vida razonablemente dentro de su medicación, razonablemente una vida activa. O sea, no hay razón. No puede echar muerto. No. Le digan si eso. usted se echó a muerto. La mitad del pleito de la actitud. Claro. No. Oiga bien, si usted decide morirse, usted se va a morir. Siéntese en una mecedora a escupir y conviértase en un anciano a los 50 o 60 años. Esa actitud de vida, ese deseo de ser doctor, vamos a pelear. Cada vez que yo me encuentro un paciente que quiere pelear, yo lo ayudo a echar el pleito. Hay otro que doctor. Ya se acabó todo. Ya, peleó. Se acabó antes de empezar. No, le cantaron un día antes de caer. Qué fuerte. Bueno, tenemos otra. Bueno, eso siempre pasa. Sus admiradores, sí. Doctor. Excelente. Adriana doctor. Márquez. Un gran ser humano. Excelente tema, dice Marisol Beltré. No, agradecido, de verdad que sí. Excelente. Bueno, doctor, yo pensé que el tema iba a poder cubrirlo en corto tiempo y me he quedado con ganas de seguir abundando. Yo estoy a su orden, ustedes me vuelven a invitar. Y hacemos otro programa. Doctor. Quiero darle las gracias porque sé que en esas preguntas que hemos visto estamos tocando a los televidentes y eso es importante.
en la labor social que uno, No, por que favor, uno lleva. Así que le agradecemos por el... Porque yo siempre he dicho, la información salva vidas. Salva vidas. Bueno, pues excelente. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Todos los miércoles recuerden que estamos por aquí a las 6 de la tarde. Mañana vamos a estar compartiendo la transmisión con nuestros seguidores en Diario Salud. De hecho, en la página ya está disponible. Y suscríbanse en nuestro boletín, compartan este video, taguen a personas que ustedes entienden que tiene algún síntoma. Esto es una clase claro, a todo quien pueda ayudarles esencial. Información. Esencial, así que taguen a su persona, a su amigo, a su mamá, a su familiar, vecino, al tío, a todo el mundo. que con este video seguro que le va a ayudar. Así que muchísimas gracias por la sintonía, gracias doctor nuevamente por la visita y nos vemos el miércoles próximo, Dios mediante. Estaremos por aquí en otra entrega de Diario Salud.do. Un abrazo, señores. Pasen buenas.